Cuando Signo se puso en contacto conmigo, hace ya bastante tiempo, casi que no me creía, ¿no? Lo que me pedían, a mí lo que me pedían era una colección exclusiva, una colección muy bien hecha, una colección con un excelente diseño, con una gran selección. Evidentemente ellos tenían muy claro los personajes que querían, que son dos de las series más populares y más longevas de la historieta española, que son El Capitán Trueno y Mortadelo y Filemón. A partir de aquí llegamos a un acuerdo de lo que podíamos o no podíamos hacer y me dieron libertad absoluta para trabajar. Por tanto, debo decir de entrada que ha sido uno de los trabajos en los que he disfrutado más. ¿Por qué? Porque mi digamos, misión de compilador empieza en el momento en el que tú escoges lo que quieres seleccionar o no y dispones de mucho material para seleccionar. Por tanto, tanto de Capitán Trueno como de Mortadelo y Filemón, lo primero fue pensar en darle una cierta coherencia a la colección. Se trataba de entrada ya de 10 tomos, se trataba de 3.000 páginas y evidentemente además cada tomo debía llevar una serie de textos que complementasen y que aportasen información al lector. En el caso del Capitán Trueno estaba muy claro. El Capitán Trueno aparece en 1956, de Víctor Mora y Ambrós. No chillaré tanto porque parece que esto retumba, pero espero que me veáis bien. El Capitán Trueno aparece en 1956, es uno de los tebeos más, digamos, de los mitos, un poco de la historieta española, y los primeros autores fueron, como he dicho, Mora y Ambrós. Lo que tenía claro es que había que incluir el máximo posible de material de Ambrós. ¿Por qué? No ya solo porque fuera el autor original, sino porque es uno de los mejores dibujantes de historieta que hemos tenido y que seguramente tendremos en España. Sobre todo, evidentemente, como dibujante realista, ¿vale? Es un dibujante avanzado a su tiempo, tiene una estética muy moderna para el año 56, tiene una base de dibujo brutal, pero además la síntesis y la manera que tiene de mover a los personajes habla de un dibujante que tiene muy claro lo que tiene que hacer. Bien, intenté aplicar el máximo de material de Ambrós a esta colección, pero evidentemente no todo lo de Ambrós se pudo publicar. Recuperamos piezas curiosas de Ambrós, como por ejemplo una novela del Capitán Trueno escrita por Víctor Mora. No sé si os acordáis de aquellas novelas de Bruguera que eran mitad texto, mitad historieta, que nadie se leía el texto y todos os leían las historietas, seguro, es evidente. Pero aún así, gracias a eso, conocíamos algunos clásicos de la literatura universal. Bueno, pues eso también lo hicieron con el Capitán Trueno, con varios libros, y uno de esos libros, la historieta la ilustró Ambrós, y esa historieta está aquí. La última historieta que dibujó Ambrós del Capitán Trueno, ya en el año 82, cuando Ambrós ya estaba mayor, también está aquí. O sea que hemos recuperado cosillas que yo creo que son curiosas. Y hemos complementado todo este material con muchas de las historietas de una revista aparecida en 1960 titulada El Capitán Trueno Extra, que evidentemente aparece gracias al éxito del cuadernillo del Capitán Trueno. Dentro de esta revista publicaron Víctor Mora como guionista y muchos dibujantes, pero nosotros hemos escogido al que yo creo que es otro de los grandes dibujantes del Capitán Trueno, que es Fuentes Mann. Fuentes Mann es otro grandísimo dibujante, realista, naturalista, muy cercano a un Hal Foster del Príncipe Valiente, muy detallista y realmente con una puesta en escena muy atractiva. Aparte de eso, estuve leyendo los cuadernillos para intentar terminar en un momento en el que la historia no quedara del todo colgada. Eso es imposible. Los cuadernillos, Víctor Mora y todos los guionistas lo que hacían era dejar siempre colgada la historia en la última página. ¿Por qué? Para que los lectores se comprasen la siguiente semana el siguiente TVO, claro, eso es evidente. Con lo cual, aún y así, lo intenté y publicamos del número 1 200 del cuadernillo. O sea, que también se introduce el trabajo de Ángel Pardo, otro de los grandes dibujantes de Trueno y, aparte de eso, para mí, otro de los grandísimos historietistas que como dibujantes realistas hemos tenido en España. Eso del Capitán Trueno, que fue relativamente fácil, entre comillas, porque evidentemente hay mucho material. En cuanto a Mortadelo y Filemón, es una locura. No sé si sois conscientes de que lleva 53 años la serie viva y de que el autor sigue vivo y de que cada año se publican 2, 3 o 4 álbumes nuevos, con lo cual hay unos cuantos miles de páginas de Mortadelo y Filemón. Porque además os recuerdo que esta serie apareció en una revista y se publicaron durante muchos años historietas de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 páginas.
antes de que aparecieran las historietas de 46, con lo cual aquello era, bueno, es una pasada de material. Entonces yo lo que hice fue dividirlo más o menos en 2 o 3 partes. De entrada, recuperemos algunas de las historietas clásicas, de las antiguas, porque son distintas, y en ellas aparece un Ibáñez más, yo diría incluso más rompedor, ¿no? Más inquieto, y además los personajes no son todavía agentes de la tía, como todos lo conocemos, sino que son todavía detectives privados. Eso se publicó entre el 59 y el 69. Hice una selección de esas páginas, eso en primer lugar. Y luego, del 69 en adelante, Mortadelo y Filemón ya son agentes de la tía. Pero también Ibáñez, aparte de las historietas largas, hizo muchas historietas cortas, que se publicaron en muchas revistas. Con lo cual, hice otra selección de historietas cortas y completas que no se había reeditado jamás hasta hoy. O sea, de Mortadelo y Filemón se ha reeditado hasta la saciedad todos los libros, todos los álbumes, todas las aventuras largas, pero de historietas cortas de una página, menos. Entonces ahí tuvimos que escanear y publicar varias historietas. Y luego ya hice una selección de 50 álbumes largos de Mortadelo y Filemón, una selección que es tan buena o tan mala como cualquier otra selección. Quiero decir que si la selección en lugar de yo la hace otro, sería distinta. Y si la hace otro, sería distinta, por tanto, había que escoger, y yo escogí los que yo pensé que podían interesarle más al público al que iba dirigido esta colección. La recopilación de portadas de la revista Mortadelo, a partir de 1970. ¿Por qué? Porque son portadas maravillosas, donde cada portada es una historieta, cada portada es un lugar distinto, desarrollado en varias viñetas, pero de una manera muy curiosa. No hay calles, cada viñeta tiene una forma distinta, la forma de leerlo es distinta. Por tanto, yo creo que es una aportación muy interesante de Ibáñez a la historieta, y por eso aparece también. Y aparte de eso, pues los textos complementarios, que de alguna manera intentan siempre contextualizar los personajes, hablar de los autores, porque evidentemente sin autores no hay personajes, y nada, termino diciendo que he disfrutado mucho un cabello haciendo esta colección y que espero que podamos seguir haciendo más.